El día de hoy nos toca un tema bastante interesante, donde Bayer nos apoyó para poder recibir este tema. Buenas tardes, no te había saludado. Entonces, y es muy interesante porque el tema va a ser dado por un oncólogo médico, lo cual nos da una visión diferente desde el punto de vista urológico, nos permite tener esta interacción con las diferentes especialidades, donde abordamos este tema de cáncer de próstata. La doctora Nora Sobrevilla Moreno, ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM como médico cirujano, hizo medicina interna en el Hospital Médica Sur y posteriormente hizo la subespecialidad en oncología médica en el 20 de noviembre. Participa en muchos protocolos de investigación desde el punto de vista de células germinales y actualmente también trabaja con los grupos corporativos en investigación en la Sociedad Médica de Oncología. Ejerce su práctica privada aquí con nosotros, lo cual nos da mucho gusto poder contar con ella para que podamos tener esta interacción y empezar a hacer redes de trabajo, ¿no? Doctora, le agradecemos mucho. El tratamiento de cáncer de próstata ha cambiado desde, pues prácticamente unos 10 años. Estos pacientes que antes utilizaban tratamiento únicamente con bloqueo androgénico, pues ahora tenemos muchas alternativas terapéuticas de las que podemos hacer uso para que estos pacientes puedan tener supervivencias pues más prolongadas. Entonces, únicamente para empezar con aterrizar un poquito la epidemiología, creo que cáncer de próstata es una enfermedad sumamente importante en México. Desde 1980, el cáncer de próstata en nuestro país ha mostrado un incremento en la incidencia y esto es especialmente en las regiones más marginadas. Y si hacemos, digamos que una comparativa entre las diferentes incidencias y mortalidades de los tumores más importantes en México, hablando cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de pulmón, podemos ver cómo la incidencia y la mortalidad del cáncer de próstata es prácticamente equiparable a la de cáncer de mama. Esto pues evidentemente lo que indica es que necesitamos poner mucha más atención a el cáncer de próstata en términos de hacer un diagnóstico más temprano y además pues obviamente de mejorar los tratamientos de estos pacientes. Y también creo que es importante saber que nuestra estadística en cuanto a etapas clínicas va a diferir completamente con, por ejemplo, la que tenemos en Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos la mayor parte de los pacientes van a ser diagnosticadas en etapas tempranas. De hecho, tienen algunos problemas de sobrediagnóstico, ¿no? Mucho tiempo digamos que satanizó el tamizaje justamente por esta cuestión de que los pacientes se podían diagnosticar en etapas muy tempranas con enfermedades poco agresivas, se les hacían procedimientos que quizás no necesariamente requerían. Y estos pacientes, la realidad, con enfermedades localizadas y tempranas, pues van a tener una supervivencia muy alta, ¿no? Podemos ver que una enfermedad localizada puede tener hasta supervivencias del 100% a 5 años, a diferencia de su contraparte de esta enfermedad que se diagnostica a distancia, que la supervivencia a 5 años va a reducirse prácticamente al 30%. Y la realidad es que en nuestro país, entre el 30 y 40% de los pacientes van a estar diagnosticadas en estas etapas clínicas 4, y esto pues obviamente va a ir directamente relacionada con la supervivencia que vamos a tener para estos pacientes. Les comentaba que, bueno, el tamizaje, de hecho, por muchas guías, terminó siendo no recomendado para pacientes por esta cuestión del sobrediagnóstico, del sobretratamiento, de etapas que podían ser muy tempranas, que podían ser realmente vigiladas, ¿no? Y no necesariamente tratadas con cirugía, etcétera, que podía causarle efectos colaterales a los pacientes. Sin embargo, ya después de todos estos años en los que el tamizaje se volvió, pues, no un estándar para los pacientes o para los individuos, para los hombres en Estados Unidos, sí se ha visto cómo esto ha provocado en los últimos años, de hecho del 2010 hacia acá, hasta la actualidad, cómo el diagnóstico de enfermedad metastásico ha incrementado de manera significativa, y esto evidentemente pues va a ir directamente relacionado con la mortalidad. Y conocemos también pues que tenemos muchas etapas clínicas del cáncer de próstata, ¿no? Tenemos obviamente el cáncer de próstata localizado, pero también tenemos este cáncer de próstata que se va a diagnosticar como una enfermedad metastásica que no ha recibido un tratamiento previo con bloqueo androgénico, y que a esta enfermedad la vamos a llamar enfermedad
cáncer de próstata hormonosensible. Por otro lado, también tenemos aquellos pacientes que han sido previamente tratados en la enfermedad localizada, que se les hizo cirugía, se les dio radioterapia, etcétera, y que eventualmente van a tener recurrencias bioquímicas o recurrencias a distancia, y estos pacientes también van a ser considerados cáncer de próstata sensible a la castración, pero que van a tener un tratamiento previo. Y como les comentaba en los últimos años, de hecho, desde el 2014 para acá, más o menos los últimos 9 o 10 años, se han empezado a introducir muchas terapias para cáncer de próstata metastásico hormonosensible. Vemos aquí, pues prácticamente todas estas terapias son terapias que utilizábamos antes en la enfermedad metastásica resistente a la castración, tratamientos como docetaxel, enzalutamida, abiraterona, que en lugar de ser utilizados ya en la enfermedad resistente a la castración, cada vez van ocupando lugares en etapas más tempranas de la enfermedad. Hablar de cáncer de próstata sensible a la castración metastásico en este momento es un mundo. Podríamos estar hablando de estudios clínicos, pues prácticamente 2, 3 o 4 horas. Y creo que esta conferencia va a ser específicamente o un poquito más centrada en la triple terapia. Sin embargo, sabemos que antes de la triple terapia vino la doble terapia, hablando específicamente de la combinación de bloqueo androgénico, ya fuera con análogos o con antagonistas de la LHRH, en combinación con antiandrógenos de nueva generación o con quimioterapia. Vemos aquí una lista de estudios que tenemos para cada una de estas estrategias terapéuticas. El estudio Charted, que combinó ADT con quimioterapia. El estudio Stampede, que tiene 2 brazos, uno con quimioterapia y otro con abiraterona. El estudio Latitude, de abiraterona específicamente. El estudio Arches, de enzalutamida. Y el estudio Titan, que utilizó apalutamida. Todos estos estudios tuvieron como objetivos primarios evaluar la supervivencia global o la supervivencia libre de progresión en estos pacientes que fueron diagnosticados como metastásicos hormonosensibles o recurrentes que hubieran tenido un periodo de recurrencia prolongado más de 2 años. Todos estos estudios tuvieron beneficio, demostraron beneficio en términos de supervivencia global, en términos de supervivencia libre de progresión radiográfica y en otros muchos desenlaces importantes como el tiempo a la resistencia a la castración, el tiempo a los eventos esqueléticos relacionados o el tiempo al uso de quimioterapia. Es por esto que en este momento o hasta hace unos años el estándar de tratamiento era justamente ya no una monoterapia con bloqueo androgénico, sino la combinación de un bloqueo androgénico más cualquiera de estas opciones, ya fuera docetaxel, abiraterona, enzalutamida o apalutamida. Pero hay pacientes, y lo sabemos muy bien, que van a tener comportamientos mucho más agresivos de lo que otros, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que estos pacientes que tienen enfermedad hormonosensible y que son diagnosticados como metastásicos, es decir, que no han recibido ningún tratamiento previo en el primario, o pacientes, por ejemplo, que tienen alto volumen o alto riesgo de enfermedad, van a tener un peor pronóstico que el resto de los pacientes. Y en este sentido, se intentó no solamente dar un tratamiento único, sino también intentar dar 3 terapias al mismo tiempo. Este triplete, como le llamamos ahora, se ha evaluado en 3 estudios principales. Quizás en el primero que supimos fue este estudio que se llama ENSAMET, que combinó que intentó probar el beneficio de dar la combinación de bloqueo androgénico más enzalutamida y que una parte de los pacientes también fue utilizado el docetaxel. Después salieron los resultados de este otro estudio que se llama PEACE-1, en el cual se también comparó el beneficio de utilizar la triple terapia contra utilizar la doble terapia. Y por último, y en el que nos vamos a centrar más, es este estudio ARASENS, que vamos a hablar más profundamente a continuación. El estudio ARASENS incluyó pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible
que hubieran sido candidatos justamente a bloqueo androgénico y a docetaxel, que no hubieran recibido tratamiento previo y que no hubieran iniciado el bloqueo androgénico en las 12 semanas anteriores. Estos pacientes eran aleatorizados a recibir ya fuera el estándar de tratamiento, bloqueo androgénico más docetaxel por 6 ciclos, o el brazo experimental de bloqueo androgénico más darolutamida más docetaxel por 6 ciclos. Estos pacientes fueron estratificados de acuerdo a la extensión de la enfermedad, ya fuera que solo tuvieran enfermedad ganglionar, que tuvieran enfermedad ósea o que tuvieran enfermedad visceral, y también de acuerdo a los niveles de fosfatasa alcalina. El objetivo primario de estos pacientes fue la supervivencia global. Algo importante es que, como pueden ver aquí, cuando damos la combinación de placebo, cuando damos la combinación de bloqueo androgénico más docetaxel, el docetaxel solo se da por 6 ciclos. Y cuando damos triple terapia, el docetaxel se da por 6 ciclos, pero la darolutamida y el bloqueo androgénico tienen que continuarse de manera indefinida mientras el paciente tolere el tratamiento o haya progresión de la enfermedad. Estas son las características generales de los pacientes. Creo que de lo más importante que podemos ver aquí, pues es que eran pacientes que en su mayoría tenían un Gleason alto, ¿no? Pueden ver que hasta prácticamente el 80% de los pacientes en ambos brazos tenían un Gleason mayor o igual a 8. La mayor parte de los pacientes tenían enfermedad de novo, es decir, habían sido diagnosticados como enfermedad metastásica, hasta el 85% de ellos, y la mayor parte de los pacientes, el 80%, tenían enfermedad ósea, aunque más o menos el 20%, una cantidad creo que bastante importante de pacientes, también tenían enfermedad visceral, hablando de enfermedad pulmonar o hablando de enfermedad hepática. Y además, la mayor parte de los pacientes, hasta el 55% de ellos, tenían niveles de fosfatasa alcalina elevada. El estudio cumplió su objetivo primario. Hay un beneficio de agregar darolutamida a docetaxel más bloqueo androgénico en comparación con docetaxel más bloqueo androgénico solo. Podemos ver cómo la mediana de supervivencia global para el brazo del triplete no ha sido alcanzada, a diferencia de 48.9 meses de los pacientes que solo recibieron bloqueo androgénico más docetaxel, y esto con una reducción del riesgo de muerte de alrededor del 30%. La tasa de supervivencia de los pacientes a 4 años fue de 50% con docetaxel y de 63% para aquellos pacientes que recibieron la triple terapia. Esto fue independiente de los grupos preespecificados de los que habíamos hablado antes. Podemos ver que fue el beneficio independiente del sitio de las metástasis, independiente de los niveles de fosfatasa alcalina, e independiente de si estos pacientes eran diagnosticados como metastásicos o si venían de una enfermedad recurrente. Otros beneficios de dar la triple terapia en comparación con dar el duplete, pues fue en el tiempo hasta el cáncer de próstata resistente a la castración. Vemos aquí como la mediana no ha sido alcanzada y fue únicamente de 19.9 meses para aquellos pacientes que solo recibieron docetaxel. Y en tiempo hasta la progresión del dolor, también hubo un beneficio de dar el triplete en comparación con el duplete. También hay otros criterios que son muy importantes en cáncer de próstata, por ejemplo, el tiempo a los eventos sintomáticos esqueléticos, ¿no? Sabemos que al ser una enfermedad que hace metástasis primariamente hacia el hueso, es bien importante que nuestros pacientes pues no tengan dolor óseo, que no tengan fracturas, que no necesiten radioterapia por progresión de la enfermedad. Esto también se ve un beneficio de dar el triplete en comparación de dar el duplete. Y también, pues, el inicio de una terapia antineoplásica como quimioterapia es mayor el tiempo para los pacientes que recibieron el triplete en comparación con los pacientes que recibieron el duplete. Evidentemente, siempre que damos quimioterapia, pues nos preocupa y creo que también le preocupa mucho al paciente el hecho de poder tener mayores eventos adversos relacionados, ¿no?
Siempre pensamos que entre más terapias damos, pues más toxicidad tenemos, en especial el uso de quimioterapia muchas veces a los pacientes les preocupa, ¿no? Piensan que van a tener muchos eventos adversos, está pues hasta cierto punto bastante satanizada, pero la realidad es que dar un triplete, dar una intensificación de tratamiento, agregar un antiandrógeno de nueva generación a la quimioterapia, realmente no incrementa de manera significativa el número de eventos adversos. Podemos ver que, pues, si bien en los dos brazos hay eventos adversos relacionados al tratamiento, siempre los va a haber. Realmente la cantidad de eventos adversos graves, pues, es más o menos similar entre los dos brazos de tratamiento y también importante ver cuántos pacientes tuvieron que suspender por estos eventos adversos y realmente no hubo prácticamente una diferencia y tampoco la tasa de suspensión fue tan alta, ¿no? Fue 13% en el brazo del triplete en comparación con 10% del brazo del duplete. ¿Cuáles son los eventos adversos de interés? Bueno, pues creo que para la quimioterapia lo más importante justamente son los eventos adversos hematológicos. Podemos ver que darolutamida no tiene realmente una interacción con docetaxel en este sentido. Los tasas de neutropenia febril, de anemia, pues prácticamente son las mismas en los dos brazos. Entonces eso es algo que no nos debe preocupar y algo que quizás sí le añade la darolutamida al docetaxel, pues son estos eventos de clase que sabemos que están relacionados al bloqueo androgénico. En especial, bueno, pues el deterioro neurocognitivo, los trastornos de la memoria, las caídas, las fracturas relacionadas a dichas caídas, son más frecuentes en el brazo del triplete en comparación del brazo con el duplete. De esta manera, bueno, se hizo además, pues, un análisis de acuerdo al volumen y al riesgo de la enfermedad. Para los que no estén familiarizados con estos términos, cuando se hicieron los primeros estudios del duplete para cáncer de próstata sensible a la castración metastásico, los dos, digamos que principales criterios que se utilizaron para quimioterapia y para abiraterona fueron estos: enfermedad de gran volumen de acuerdo a los criterios de Charter, el paciente que tiene metástasis viscerales o mayor o igual a más de 4 metástasis óseas con al menos una más allá de la columna vertebral. Esto clasifica al paciente como una enfermedad de alto volumen cuando cumple con al menos uno de los dos criterios, y enfermedad de alto riesgo de acuerdo al estudio Latitude, que son pacientes que tienen al menos dos de los siguientes factores: Gleason mayor o igual a 8, más de 3 metástasis óseas, me parece que aquí también es al menos una fuera de la columna o la pelvis, y metástasis viscerales. Estos pacientes son clasificados como de alto riesgo y pues también evidentemente esto confiere un peor pronóstico de la enfermedad. Prácticamente todos los estudios que tenemos hasta ahora han evaluado el beneficio del tratamiento de acuerdo a si el paciente es de alto o de bajo volumen o de alto o bajo riesgo. El estudio ARASENS no solamente evaluó de acuerdo a el tratamiento de acuerdo al volumen de la enfermedad, también lo evaluó de acuerdo a si la enfermedad era de reciente inicio, de reciente diagnóstico, o si venía de una enfermedad previamente metastásica, que también sabemos que son enfermedades que se comportan de diferente manera, y podemos ver que independientemente de si la enfermedad se diagnosticó recientemente o la enfermedad, digamos que es sincrónica, o si la enfermedad es metacrónica, es decir, que viene de una enfermedad previa, hay beneficio de dar el tratamiento con darolutamida. Con respecto al volumen, si vemos aquellos pacientes que fueron tratados con alto volumen, también hay un beneficio de dar el triplete en comparación con el duplete, con una reducción del riesgo de muerte muy similar a lo que vimos en la población general. Y cuando nos vamos al análisis de volumen, pues podemos ver también que es muy evidente que aquellos pacientes de alto volumen que son tratados con el tratamiento triple van a tener un beneficio en cuanto a resistencia, en cuanto a supervivencia libre de progresión radiológica.
Si nos vamos ya al análisis por riesgo, por los criterios que mencionábamos de latitud con abiraterona, pues también podemos ver un comportamiento muy similar en cuanto a supervivencia global, reducción del riesgo de alrededor del 30% para aquellos pacientes que son tratados con el triplete en comparación con el duplete, y esto también lo vemos reflejado en términos de supervivencia libre de progresión radiológica, en donde podemos ver una reducción del riesgo de progresión radiológica, pues que llega prácticamente al 60%, ¿no? Cuando damos el triplete en comparación que cuando damos el duplete. Esto pues nos lleva a decir que pues el triplete, la combinación de bloqueo androgénico más docetaxel más darolutamida, pues es un estándar de tratamiento para estos pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración metastásico, y que probablemente los pacientes que más se benefician de este tratamiento, pues son aquellos pacientes que además tienen una enfermedad de novo, enfermedad de alto volumen y enfermedad de alto riesgo. Hay más evidencia de la intensificación de estos tripletes. Creo que eso es algo importante, ¿no? Siempre que tenemos pues una nueva estrategia terapéutica, queremos saber si esto es reproducible, ¿no? Si tenemos más datos que nos indiquen que realmente es algo que funcione, más sabiendo que son tratamientos antineoplásicos que pueden incrementar la toxicidad para nuestro paciente. Hay 2 estudios más, como les comenté, que evaluaron el triplete. El primero fue el estudio en SAMET, que en realidad su objetivo no era evaluar el triplete contra el duplete, sino que empezó como un estudio que quería evaluar la eficacia de enzalutamida en estos pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, y que le agarró justamente las aprobaciones en el 2014 de docetaxel en este contexto de la enfermedad, y tuvieron que hacer una enmienda al protocolo y decir, el estándar de tratamiento ya no solamente es bloqueo androgénico, sino que tenemos que agregarle quimioterapia. De manera que hasta un 50% de la población de este estudio terminó siendo tratada con quimioterapia, con un triplete, ¿no? Con quimioterapia en combinación con enzalutamida y el bloqueo androgénico. Esta situación creo que llevó a que el estudio no fuera positivo en términos de supervivencia global para la combinación de enzalutamida más bloqueo androgénico más docetaxel, porque además lo que se vio en este estudio específico fue que verdaderamente la toxicidad sobre todo de la enzalutamida en términos de eventos adversos neurocognitivos se incrementaba cuando se combinaba con docetaxel. Entonces, esta es una combinación que definitivamente no va a estar indicada como triplete en estos pacientes con enfermedad sensible a la castración. Sin embargo, tenemos también los resultados de este otro estudio, que es el estudio PEACE-1, y que se los mencioné previamente, que es un estudio que, a diferencia del estudio ARASENS, solamente permitió la inclusión de pacientes que fueran diagnosticados de novo. Recuerden que en el estudio ARASENS más o menos el 20% de los pacientes venían de enfermedades previamente tratadas, y este estudio le pasó un poquito como le pasó al estudio en SAMET. En realidad lo que ellos querían probar era si la adición de radioterapia y abiraterona le agregaba al estándar de tratamiento, que en ese momento pues se consideraba que solamente era el bloqueo androgénico. De igual manera, salieron los resultados del estudio CHARTED. Docetaxel demostró beneficio en supervivencia global cuando se combinaba con bloqueo androgénico en esta enfermedad sensible a la castración metastásica, y tuvieron que hacer una enmienda al estudio, de manera que este brazo de estándar de tratamiento ya no solamente incluía bloqueo androgénico, sino que también incluía docetaxel. Esto lo que hizo fue que en este brazo, justamente de abiraterona, en el brazo de que se evaluaba el estándar de tratamiento más abiraterona, pues terminaron siendo pacientes que recibían bloqueo androgénico más docetaxel más abiraterona. Este estudio, al igual que el estudio ARASENS, resultó ser positivo. La combinación de abiraterona más docetaxel más bloqueo androgénico tiene un beneficio tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión radiográfica para estos pacientes que son diagnosticados con enfermedad de novo. Este beneficio, además, parecía ser independientemente de cualquiera de los diferentes factores de riesgo y de los diferentes factores de estratificación,
Sin embargo, sí, cuando veíamos la subdivisión en cuanto a supervivencia global y supervivencia libre de progresión, de acuerdo al volumen de la enfermedad, sí podíamos ver lo que se confirmó en estas curvas. Aquellos pacientes que tienen bajo volumen de enfermedad realmente no van a tener un beneficio en supervivencia global con el triplete en comparación con el duplete. En cambio, estos pacientes que tienen alto volumen, sí se ve cómo van a tener un beneficio en términos de supervivencia global. De hecho, esta combinación actualmente también está aprobada para pacientes con diagnóstico de enfermedad metastásica de novo, hormonosensible, y además que tengan criterios de alto volumen. De esta manera, pues ya tenemos por lo menos 2 estudios distintos que nos demuestran la superioridad de utilizar un triplete en comparación con un duplete, sobre todo en estos pacientes con enfermedad de novo y de alto riesgo. Los eventos adversos relacionados con esta combinación de abiraterona más ADT más docetaxel, pues son completamente distintos a los de darolutamida. Sabemos que abiraterona, pues por su mecanismo de acción, va a tener algunos eventos adversos, sobre todo del tipo mineralocorticoide, que nos van a llevar, por ejemplo, a más tasas de hipocalemia, va a tener también más eventos adversos cardiovasculares y también va a relacionarse con mayor hepatotoxicidad en comparación con los otros antiandrogénicos de nueva generación. Sin embargo, también resulta ser una combinación segura en términos de toxicidad hematológica, que probablemente sea lo que más nos interesa cuando utilizamos estas combinaciones de triple terapia. Y ya para terminar, bueno, pues creo que la pregunta más importante en este momento para estos pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración metastásicos es cómo vamos a elegir entre toda la gama de terapias que tenemos que podemos utilizar en estos pacientes. Y la realidad es que no hay realmente una respuesta, ¿no? Desafortunadamente no tenemos comparaciones cara a cara de estos distintos medicamentos, no tenemos una comparación que nos diga funciona mejor bloqueo androgénico más apalutamida que bloqueo androgénico más enzalutamida, o abiraterona contra enzalutamida, o el triplete contra el duplete con un antiandrógeno de nueva generación. Esos son datos que desafortunadamente no tenemos. Sí tenemos algunos datos indirectos, ¿no? Que se han sacado de todos estos estudios y de algunos metaanálisis. Lo que sabemos, por ejemplo, del estudio Stampede, que es un estudio que ha tenido muchos brazos y que eventualmente pudieron hacer una comparación del brazo que tuvieron de docetaxel contra el brazo que tuvieron de abiraterona, y realmente lo que vemos aquí es que en términos de supervivencia global no hay diferencia entre utilizar la quimioterapia o utilizar acetato de abiraterona. Sin embargo, sí hay algunas diferencias en algunos objetivos secundarios, como por ejemplo es la supervivencia libre de falla y la supervivencia libre de progresión, la supervivencia libre de progresión metastásica, ¿no? Que esto, bueno, pues nos lleva quizás a preferir acetato de abiraterona sobre docetaxel, y quizá lo podamos extrapolar un poquito hacia los antiandrógenos de nueva generación, tomando en cuenta además que sí podemos ver con docetaxel cierto deterioro en la calidad de vida, al menos mientras estamos administrando el tratamiento. Hay metaanálisis que, como les comentaba, han intentado comparar, ¿no?, las diferentes terapias. Aquí está específicamente, por ejemplo, vemos que compara abiraterona, palutamida, docetaxel, enzalutamida, y ninguno de ellos. Y si bien pues hay algunos que parecen tener mayor ventaja sobre otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, abiraterona parece tener un poquito más la curva hacia la izquierda en el contexto de supervivencia global. En el contexto de supervivencia libre de progresión parece que enzalutamida es más potente. La realidad es que no lo podemos realmente combinar, solo sabemos que definitivamente dar un duplete de tratamiento va a beneficiar a nuestro paciente tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión radiográfica. También lo podemos ver en este otro metaanálisis que justamente incluyó los mismos fármacos y se repite, ¿no? Más o menos lo que vemos en el metaanálisis de la izquierda. Podemos ver que prácticamente todos los dupletes van a incrementar la supervivencia global en comparación con el bloqueo androgénico solo. ¿Qué hay de los eventos adversos? ¿No? Bueno, ya si no tenemos diferencia en supervivencia global o en supervivencia libre de progresión
por lo menos, a lo mejor podemos orientarnos de acuerdo a la tasa de eventos adversos relacionados con los diferentes fármacos. Evidentemente, si comparamos todo, el que va a salir perdiendo va a ser docetaxel, ¿no? O sea, conocemos que los eventos adversos por docetaxel, mientras estamos dando el docetaxel, pues claro, va a haber alopecia, va a haber neutropenia febril, neuropatía, fatiga, ¿no? Y todo esto, pues, nos va a llevar a un deterioro de la calidad de vida mientras estemos dando el tratamiento. Se ha visto que después la calidad de vida, en cuanto se suspende la quimioterapia, empieza a incrementar y de hecho alcanza la misma, digamos que los mismos puntos que cuando damos cualquiera de estos fármacos, pero es cierto que mientras estemos dando docetaxel vamos a tener estos eventos adversos. ¿Qué pasa cuando comparamos únicamente las terapias orales? Pues que tampoco podemos realmente discernir, ¿no? Saber una que es mejor saber si una es mejor que la otra. Aquí, pues pareciera que en términos de algunas cosas, enzalutamida podría ser más tóxico, ¿no? En algunos, abiraterona podría ser más tóxico, apalutamida en general sale como justo en el centro. Es complicado realmente saber cuál es mejor y cuál es peor. En términos generales, quizás la desventaja un poquito de apalutamida sería que da un poco de rash, ¿no? La desventaja de apalutamida y enzalutamida con respecto a abiraterona es que apalutamida y enzalutamida quizás puedan tener más eventos adversos neurológicos que abiraterona. Sin embargo, pues abiraterona también implica que tenemos que dar un tratamiento concomitante con prednisona por el hecho de tener estos efectos mineralocorticoides y además que pues va a haber pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular, que a los cuales pues de preferencia no debemos utilizar este tipo de medicamentos. Hay pocas guías que nos digan en qué paciente utilizar qué estrategia terapéutica. Ya vimos que los dupletes benefician en supervivencia global, en supervivencia libre de progresión y en otros objetivos. Los tripletes también van a beneficiar a nuestro paciente cuando lo comparamos con el duplete con docetaxel. Entonces tenemos que saber pues en qué paciente vamos a utilizar el triplete, en qué paciente vamos a utilizar el duplete y en qué paciente podemos utilizar todavía el bloqueo androgénico como monoterapia. Por definición, realmente las pacientes que van a quedarse con una sola terapia son muy pocos. En general, las recomendaciones actuales son que este bloqueo androgénico como monoterapia solamente se utiliza en aquellos pacientes que tienen enfermedad de bajo volumen y que sabemos que tienen una expectativa de vida corta, digamos que menor de 2 años, y esto secundario a comorbilidades, ¿no? A enfermedades independientemente del cáncer, pero el resto de los pacientes deberían ser tratados o por lo menos debería de ofrecérseles un duplete o un triplete de acuerdo a las características de la enfermedad. Creo que es una buena tabla en donde nos divide la enfermedad por riesgos. Estos son todos los pacientes metastásicos sensibles a la castración. Nos lo divide de acuerdo a si la enfermedad es metacrónica o es sincrónica, es decir, de novo. Y también nos lo divide de acuerdo al tipo de enfermedad que tiene, el número de metástasis, la presencia de enfermedad visceral. Y aquí nos va diciendo, por ejemplo, que todos los pacientes, independientemente de este riesgo, deben de ser tratados idealmente con un antiandrógeno de nueva generación, y aquellos pacientes que tienen enfermedad de novo sincrónica, más de 4 metástasis viscerales o metástasis óseas o metástasis viscerales, deben de ser tratados con un triplete, un antiandrógeno de nueva generación más docetaxel, claro, si el paciente es candidato a quimioterapia. Si el paciente no es candidato a quimioterapia por sus comorbilidades, es un diabético de larga evolución, con una neuropatía importante, que sabemos con el docetaxel vamos a empeorarla, o que sabemos que tienen mucho riesgo de toxicidad hematológica, entonces perfectamente se puede quedar con el bloqueo androgénico único. Sin embargo, si el paciente se considera que puede ser candidato a quimioterapia y cumple estas características, debe ser tratado con un triplete y no con un duplete. Y ya pues para concluir, la intensificación del tratamiento en cáncer de próstata sensible a la castración es un estándar de tratamiento.
todos los pacientes deben de ser tratados con dupletes o tripletes, ya que estos van a incrementar la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, el tiempo a la resistencia a la castración, entre otros objetivos, y pues vamos a tener todas estas opciones de tratamiento. En un estudio que se hizo recientemente en Estados Unidos, justamente, nos muestran cómo actualmente, desafortunadamente, estos pacientes con enfermedad metastásica, la mayor parte van a ser tratados únicamente con bloqueo androgénico. Incluso en Estados Unidos, hasta el 52% de los pacientes solo utilizan bloqueo androgénico. Este es un patrón que definitivamente tenemos que cambiar, ¿no? Vemos que hay muchas alternativas terapéuticas para estos pacientes. Este 52% debería de reducirse y prácticamente deberíamos de ver únicamente este 4 o 5% de esta gráfica de PAI de pacientes que están tratados solamente con bloqueo androgénico. Y este es un esfuerzo que debemos hacer de hoy en adelante cuando veamos a nuestro paciente con enfermedad metastásica y que es sensible a la castración. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas.